Muchas gracias por asistir a la sesión de apertura del curso. Mi nombre es Shelly McLean. Soy la instructora del curso. Shelly McLean Bent, nombre completo. Am, Vamos a iniciar esta sesión de apertura y todas las sesiones siempre la vamos a iniciar con hablando del cronograma del curso que fue enviado en el correo de bienvenida para ustedes y luego hablamos de la metodología de trabajo del curso y lo que tienen que ir desarrollando esta semana. Antes de iniciar la sesión, quiero llamarle la atención a todos si tienen inconvenientes con la plataforma o si tienen dudas de cómo manejar Sayuna en sayuna.sena.edu.co. Está el link Comunidad Aprendices. Entonces van a dar clic en Comunidad Aprendices. Ya tenía que abierto. Bueno. Comunidad Aprendices está el link instructivos y ahí van a encontrar guías de cómo utilizar o cómo hacer ciertas cosas en la plataforma, cómo consultar sus calificaciones, uno de los aspectos bien importantes en el proceso del curso, cómo enviar evidencias, cómo participar en un foro, cómo hacer una evaluación o un test dentro de Sayuna. Entonces, aquí están las guías de cómo hacer esto. Entonces, esta sesión no va a tratar estos aspectos. Ustedes tienen estos recursos en Sayuna para que lo puedan utilizar. Anteriormente tenían videos, en este momento creo que tienen unos PDFs, creo que son una o dos páginas con imágenes de exactamente lo que tienen que hacer, porque el proceso es bastante sencillo. Entonces les recomiendo tener esto, instructivos, bastante útiles, tenerlos ya como esa, el conocimiento de que lo pueden tener aquí ya disponible para ustedes. Entonces les recomiendo entonces esta página. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión y voy a dejar preguntas hacia el final de la misma, de manera que pues todos tengamos la atención enfocada en lo que vamos a hacer en la sesión y la mayoría de las veces cubro la información que dicen o que preguntan dentro de lo que voy a decir. Entonces, para que estemos muy atentos a esta información, ¿vale? Entonces, en el curso ya iniciamos ayuna, perdón, iniciamos a la plataforma, estamos en Sayuna. Si tienen inconvenientes ustedes para ingresar a la sesión, al curso como tal, a Sayuna, les recomiendo utilizar diferentes exploradores, primero que todo. Y si tienen ese tipo de inconvenientes, nuevamente me escriben un correo con un pantallazo o con un video de lo que ocurre, ¿vale? Entonces, eso lo tienen que tener también en cuenta. En el correo de bienvenida también se les dio información de cómo ingresar al curso. Entonces, les recomiendo también revisar esa información. Amanda, tienes la mano levantada. Eh, Amanda. Amanda, ¿tienes la mano levantada? Amanda, sí. No, no me escucho. Buenas tardes. Dime. Profesora, lo que pasa es que yo ingreso, pues doy todo el inicio, todo lo que dijeron por el correo, pero a mí no me permite pasar más de la contraseña. Me dice que no estoy, que soy inactiva y qué debo de hacer en ese caso, pero ya llamé a ellos, los operativos del SENA, y me dicen que tenía que esperar 24 horas. Ya pasaron las 24 horas y aún no me permite el ingreso. Ok. Amanda, lo que acabé de decir aplica a tu caso, ¿cierto? Entonces, por favor, me envían un correo con un pantallazo o un video de lo que les ocurre, ¿ok? Para revisar qué es lo que ocurre con su ingreso al curso. Sin embargo, nuevamente, esta sesión no va a tratar el acceso al curso. Si ustedes tienen inconvenientes, lo primero que hacer, trabajar con diferentes exploradores. Si eso no funciona, toman un correo, un pantallazo o un video y me lo envían al correo. El mismo correo que a ustedes les llegó de bienvenida también les sirve para esto. Entonces, me envían un correo, me explican qué es lo que ocurre. Por favor, sean específicos, explícitos, porque a veces me dicen no puedo ingresar y no sé qué es lo que ocurre. Entonces, me escriben qué es lo que ocurre y de ahí miramos qué es lo que puede estar ocurriendo en su caso, ¿vale? Pero necesito eso, un pantallazo o un video.
y también el tipo de dispositivo que están utilizando, porque en un momento vamos a hablar de esto, pero si utilizan celulares o tablets o computador o laptop con browser, eh, puede variar un poco la forma de cómo ver las cosas en la plataforma, ¿vale? Pero entonces me envían un correo, por favor. Listo. Entonces, vamos a empezar la sesión. Tenemos aquí la plataforma. Así se debe ver Sayuna cuando ustedes empiezan al mismo. Si usted no ha manejado Sayuna, pues le invito a que preste mucha atención a lo que voy a decir, ¿ok? Si usted ya ha manejado Sayuna, pues ya sabe más o menos cuál es el proceso o dónde se encuentra la información. Aquí en el lado izquierdo, perdón, derecho, en el lado derecho superior, hay un link que dice expandir todo o colapsar todo. Y nuevamente, si usted está trabajando en un celular, usted tiene que tener en cuenta que tiene que expandir la información que se encuentra en el curso. Si usted se da cuenta, esta es como usted ingresa a Sayuna. Este es el inicio, ¿no? El home. Tenemos aquí diferentes pestañas, ¿vale? Si yo tengo una flechita aquí al lado, yo doy clic en la misma, se despliega la información de la pestaña y si doy clic nuevamente en la flechita, se vuelve a colapsar. Entonces, en este link que dice expandir todo, si yo doy clic, todas las pestañas van a estar expandidas. Todo se expande. Si yo doy clic nuevamente en colapsar todo, todo se colapsa. Las pestañas se vuelven a cerrar. Entonces, el curso se trabaja por pestañas. Tenemos pestañas en el inicio del mismo, ¿vale? Entonces, tenemos información general, cronograma, actividades iniciales, actividad de aprendizaje guía, sesiones en línea. Si usted tiene una pestaña, ¿vale? Y tiene información dentro de la misma, esas pestañas trabajan como si fueran carpetas dentro de un computador. Si tenemos una carpetica, ¿no? Carpeta de información general, cronograma, actividades iniciales, actividad de aprendizaje guía, sesiones en línea y demás. Cuando yo le diga vaya a la pestaña actividades iniciales, usted tiene que tener en cuenta que esta es la pestaña que estoy hablando, ¿vale? Y no le tengamos miedo a decirlos o utilizar los nombres de los elementos dentro de la plataforma, porque así es muchísimo más fácil y rápido comunicarnos dentro de la plataforma. Si usted me dice, no, profe, es que no encuentro, lo encontré en tal cosa y no encontré otra cosa y no sé cuál es la cosa, no sé cuál es el nombre, entonces es más fácil y más rápido. Si usted me dice, no, ingresé a la pestaña de información general y no encontré nada, ok, ahí es muchísimo más fácil y más efectivo, ¿va? Si son pestañas, como les decía hace un momento, que funcionan como fueran carpetas, también funciona en el caso de actividad de aprendizaje guía que dentro de esta haya una subpestaña, ¿vale? Entonces tenemos actividad de aprendizaje guía. Doy clic en la misma y me aparece una subpestaña llamada actividad de aprendizaje 1. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que trabajamos por pestañas y la información está dentro de la... Ay, instructora, a mí me parece muy complicado esa plataforma. La verdad es que yo no encuentro las cosas. Estamos trabajando por pestañas y todo está organizado por pestañas o carpetas dentro del curso. ¿Ok? Vamos ahí. Entonces, esa sesión se va a enfocar en lo que es cronograma de actividades y la pestaña actividad de aprendizaje guía. Usted se le invita a que revise toda la información que se encuentra en todas las pestañas. ¿Ok? En información general tenemos eso, información general sobre el curso y tenemos el foro de dudas e inquietudes. En el cronograma tenemos el cronograma. En actividades iniciales, ya vamos a hablar de eso en el cronograma, pero aquí está la información de actividades iniciales. Actividad de aprendizaje guía es donde usted va a aprender todo lo que se tiene para usted o el contenido del curso como tal en este nivel 1. Entonces tenemos una guía de aprendizaje, tenemos un componente formativo y tenemos las evidencias en la subpestaña actividad de aprendizaje 1. Entonces, instructora, ¿dónde encuentro las evidencias? En la pestaña actividad de aprendizaje guía, subpestaña actividad de aprendizaje 1. Esa es el lugar donde se encuentran las cosas en el curso. Entonces tenemos componentes formativos, son 3, aquí están, y tenemos actividad de aprendizaje 1, evidencias, que son 4, aquí están. Luego tenemos sesiones en línea, la pestaña sesiones en línea.
Aquí van a encontrar los links para ingresar a todas las sesiones virtuales del curso, que son 4, como esta, que es la sesión de apertura. Y en esos mismos links van a encontrar las grabaciones de las sesiones virtuales, todas dentro del curso. Aquí está la sesión. Aquí estará la grabación de la sesión de apertura. Aquí estará la grabación de sesión de ruta pensada 02. Todas, aquí estará. En la pestaña sesiones en línea. ¿Vale? Entonces voy a colapsar todo y me voy a enfocar en el cronograma. Entonces doy clic en el cronograma de actividades y aquí está el cronograma de actividades que también fue enviado para ustedes en el curso, en el correo, perdón. Aquí tenemos dos tipos de información, la información de fechas importantes y lo que vamos a desarrollar en el curso como tal. Entonces, quiero que presten mucha atención. Iniciamos formación el 11 de marzo, el día de ayer. Esa es la fecha de inicio de formación. La fecha límite en la que les vamos a recibir por plataforma todas las actividades del curso va a ser el 8 de abril a las 11:59 de la noche. Por favor, póngalo en su celular, en un calendario, en una alarma, en su correo de calendario, cualquier herramienta que tenga usted a la mano para poder recordar las fechas. 8 de abril a las 11:59 de la noche se cierran todas las actividades en plataforma. Sayuna no me permite a mí añadirle o permitirle a un aprendiz tiempo extra. Es para todo el curso. 8 de abril, 11:59 p.m. Llegan las 12 del día del 9 de abril, es decir, a las 12:00 del 9 de abril de la mañana. O sea, llega a las 12, no, todo queda cerrado. La plataforma se cierra, usted no va a poder enviar ninguna de las actividades, ¿vale? Entonces tengan muy, 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 muy en cuenta. Póngalo en su calendario, como les decía, para que lo pueda recordar, que es el 8 de abril que se cierran todas las actividades a las 11:59 de la noche. Fecha cierre del curso, o sea, la fecha cierre del curso es la fecha administrativa. Y la fecha administrativa del curso es el 10 de abril, eh, el 10 de abril, perdón, en el que se cierra administrativamente el curso. Ese día quiere decir que la plataforma cierra, el curso cierra, ustedes obtienen un estado final en el curso y ya no se pueden hacer cambios en el mismo, ¿vale? Entonces el 10 de abril cierra completamente el curso. Esas son las fechas importantes en el curso. Ahora vamos a hablar sobre el programa de actividades como tal. El cronograma está dividido en 5 columnas. Tenemos una unidad temática o actividad de aprendizaje, un resultado de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta el número o la cantidad de resultado de aprendizaje que hay en el curso. Tenemos 3. 1, 2, 3. Tenemos las conferencias web o sesiones en línea. Instructora, ¿cuándo vamos a ver las sesiones? Todas están en el cronograma de actividades, están en esta columna. Fecha y hora. Si estas cambian o si hay algún inconveniente, yo se los haré saber a través de un anuncio o a través de un correo. ¿Ok? Entonces, aquí están las fechas de las sesiones virtuales. Tenemos la columna actividad de actividades y evidencias de aprendizaje. Esto es el contenido de lo que usted tiene que realizar dentro del curso. Hay actividades que son calificables y hay actividades que no son calificables. Por ejemplo, tenemos actualización de datos personales que no es calificable. Entonces, si no es calificable, no pasa nada si usted no lo hace. Sí hay actividades que son calificables, como las evidencias, y esas sí tienen una influencia sobre un impacto sobre sus calificaciones en el curso, ¿ok? Entonces, hay actividades y evidencias que usted tiene que realizar y esas usted las va a utilizar como si fuera una lista de chequeo. El programa de actividades. Tenemos fechas de entrega, tenemos inicio y finalización. Quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir aquí. Estas fechas de inicio y finalización de actividades y evidencias son fechas para organizar el curso. No quiere decir que si llega el 18 de marzo y usted no ha desarrollado el test EDW1, ya cerró y no lo puede utilizar. No es así. Todo está abierto hasta la fecha límite
de recepción de actividades, que es el 8 de abril a las 11:59 de la noche. Todo va a estar abierto, pueden pasarle estas fechas dentro del cronograma de actividades y todo queda abierto para que usted lo pueda desarrollar. Si se dan cuenta, la última actividad coincide con la fecha límite o la fecha en la que se les recibe, la última fecha en la que se les recibe las actividades a ustedes en la plataforma. Es el 8 de abril. El 8 de abril, por todos lados en el programa se los pongo, es la fecha límite de recepción de actividades. ¿Ok? Entonces tengamos esas fechas muy, muy claras. Entonces, tenemos una unidad temática, aplicar oraciones básicas para saludo, despedida y presentación de acuerdo con su contexto personal y laboral. Y tenemos 3 resultados de aprendizaje. ¿Ok? En la primera fila, se dan cuenta, no tenemos ningún resultado de aprendizaje. Es actividades iniciales. Lo acabamos de ver en el curso como tal. Actividades iniciales. ¿Qué hay ahí? Tenemos que actualizar los datos personales. Tenemos que hacer un diagnóstico de saberes previos y un foro social. Una presentación de usted. Pues se dan cuenta que todas estas son no calificables. Si usted no las realiza, no pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Pero sí les recomiendo de todas estas 3 actualizar sus datos personales. Porque si usted aprueba este curso, usted quiere que su certificado salga con la información más actual y más veraz de usted. Entonces, actualice los datos personales. ¿Vale? Tenemos entonces la sesión de apertura del día de hoy, que va a tratar lo que es esto, la metodología de trabajo y el resultado de aprendizaje número 1. ¿Por qué les insisto con el tema de los resultados de aprendizaje? En un momento les voy a hablar sobre cómo se aprueba el curso. A ver. Tenemos entonces que para el resultado de aprendizaje número 1, identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. Tenemos un componente formativo y una evidencia. La evidencia, el componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Y la evidencia de conocimiento Test EDW. Para el resultado de aprendizaje número 2, tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves y Presentémonos. Y la evidencia de producto y desempeño Foro Let's Meet. Para el resultado de aprendizaje número 3, tenemos un componente formativo llamado This is what I do every day. Eso es lo que hago todos los días. Un solo componente formativo, es el mismo, uno solo, pero 2 evidencias diferentes. Tenemos presentación rutina diaria y video presentación. Entonces, si se dan cuenta, en el curso tenemos esa metodología. Vamos a trabajar un componente formativo y luego una evidencia. Un componente formativo y luego una evidencia. Un componente formativo y sus evidencias. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar en el curso. Estudiar un componente formativo y luego hacer la evidencia. Estudiar un componente formativo y luego hacer la evidencia. Ese es el proceso y la dinámica que tenemos que tener en este curso. Siempre les digo, si usted realiza la evidencia sin haber estudiado el componente formativo, es como realizar el test sin haber estudiado. ¿Ve? Entonces, realizamos y estudiamos el componente formativo. En un momento vamos a ver los de resultado de aprendizaje número 1 y luego hacer la evidencia. Entonces, antes de mostrarles todo esto, quiero hablarles sobre cómo se aprueba entonces el curso. Les decía, tenemos 3 resultados de aprendizaje. El curso se aprueba con los 3 resultados de aprendizaje aprobados. Si usted aprueba 2 y no aprueba 1, no aprueba el curso. Tiene que aprobar los 3 resultados de aprendizaje. Cada uno tiene unas evidencias. Por ejemplo, el 1 tiene una sola evidencia, el 2 una sola evidencia y el 3 2 evidencias. Usted tiene que aprobar, o para aprobar el resultado de aprendizaje número 1, usted debe aprobar esa evidencia con más de 70 puntos. De 0 a 100 son 70 puntos, aprueba la evidencia. Cuando usted aprueba la evidencia, usted tiene una A de aprobado. Cuando usted no aprueba una evidencia, usted tiene una D de no aprobado. ¿Ok? Usted en sus calificaciones no va a ver números, usted va a ver A o D. Si es una A, está aprobado, si es una D, no está aprobado. Si usted tiene una A de aprobado, usted puede ingresar a esa evidencia y revisar el comentario que se le dio a esa evidencia para realizar lo que se le solicita en ese comentario. Si se le solicita hacer algo, pues se lo puede hacer. La evidencia está aprobada. Si tiene una D de no aprobado, no se quede con la D, ingrese a la evidencia, tiene que ingresar a la evidencia, no es solamente ingresar a las calificaciones. Cuando usted ingresa a las calificaciones, usted va a ver un listado de sus calificaciones. Para usted ver qué fue lo que se le dijo a su evidencia, usted debe ingresar a la evidencia.
¿ok? La retroalimentación que se le da a la evidencia, usted ingresa la evidencia y revisa el comentario que se le da a su evidencia. Si es una D de no aprobado, pues yo les voy a solicitar, vuelva a enviar la evidencia y les voy a decir, no hiciste esto, o hiciste esto, o no hiciste esto, revisa y vuelve a enviar la evidencia. Entonces no se quede con una D de no aprobado, usted puede volver a enviar la evidencia. ¿Ok? Vale. Digamos, hagamos un ejemplo. Juanita hizo su evidencia número uno, o sea, el test EW1, y lo aprobó. Entonces aprobó el resultado de aprendizaje número uno. Juanita envió el foro Smith y lo aprobó. Entonces usted aprobó el resultado de aprendizaje número dos. Perdón, Juanita. Juanita envió la evidencia presentación rutina diaria y la aprobó. Pero resulta que en este resultado de aprendizaje tiene dos evidencias. Tiene que aprobar ese resultado de aprendizaje con más del 70% de aprobado en ese resultado de aprendizaje, en las evidencias de ese resultado de aprendizaje. Entonces, Juanita envió presentación rutina diaria y la aprobó, pero no envió video presentación. No lo envió. No enviar una evidencia es igual a un cero. Entonces, aquí no aprueba el resultado de aprendizaje número 3, porque aunque haya enviado la evidencia de presentación rutina diaria, no aprobó o no ni siquiera envió video presentación. Y esto le implica que tuvo un cero. Entonces, cualquier puntaje que haya obtenido en presentación rutina diaria no le va a servir para llegar al 70% de lo que es el resultado de aprendizaje número 3. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya que ustedes solamente ven letras en sus calificaciones. Es mucho más fácil aprobar un resultado de aprendizaje enviando las evidencias, todas las evidencias correspondientes a ese resultado de aprendizaje, que dejando de enviar una evidencia. Ay, instructora, pero es que son 4 evidencias y yo envié 3 y por una sola no voy a aprobar el curso. Pues si no enviaste la evidencia es un cero. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy, muy claro. Son 4 evidencias y usted tiene que enviar las 4 evidencias para tener muchísimas mejores probabilidades de aprobar el curso. ¿Vale? Bueno. 3 resultados de aprendizaje, 3 tienen que ser aprobados para aprobar el curso. Entonces, vuelvo ya al resultado de aprendizaje número 1 y les indicaba que tenemos que desarrollar el curso por la dinámica que tenemos, componente formativo y luego la evidencia. Entonces, aquí tenemos que actividades iniciales, no son calificables, ahí está la actualización de datos personales, listo. Resultado de aprendizaje número 1. Componente formativo Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Y la evidencia de conocimiento test EW. Entonces voy a volver al curso. De hecho, ustedes pueden navegar el curso a través de este panel, la parte izquierda, o pueden hacerlo con los links en la parte superior. Yo voy a ingresar aquí para dejar el panorama aquí abierto. Entonces decía, en el cronograma de actividades, componente formativo Hello, it's nice to meet you, y luego la evidencia de conocimiento test EW1. Les decía que las actividades del curso están dentro de la pestaña Actividad de Aprendizaje Guía. Antes de esto está Actividades Iniciales, entonces aquí ustedes pueden encontrar lo que acabo de mencionar en el programa de actividades, actualización de datos, de los datos personales, el foro social y el sondeo inicial que se menciona en el programa. Lo pueden desarrollar ahí. Pero yo me voy a enfocar en la pestaña Actividad de Aprendizaje Guía. Voy a dar clic en la Actividad de Aprendizaje Guía. Aquí tengo el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Voy a abrirlo en una pestaña aparte. Y aquí tengo la evidencia, nuevamente. Actividad de aprendizaje guía, componentes formativos, actividad de aprendizaje 1, evidencias. Aquí tengo la actividad de aprendizaje 1. Entonces voy a abrir en una pestaña aparte para tenerla aquí abierta. Voy a entrar al componente formativo. Entonces, en el componente formativo, aquí doy clic en el botoncito rojo para ingresar al componente formativo, que es lo que que es lo que usted va a estudiar en la evidencia. Y quiero que preste mucha atención porque también me dicen, no, instructora, usted me está calificando de esta manera. Yo califico específicamente lo que hay en el componente formativo. Eso es lo que usted se supone tiene que aprender en el nivel. Entonces, vamos a ver qué hay en el componente formativo. Eso es lo que yo les voy a evaluar, ¿vale?
Entonces voy a ingresar al componente formativo. Aquí está la introducción. Vamos a revisar esto. Voy a clicar en continuar. Aquí tengo categorías gramaticales básicas. Empiezo por estructuras básicas del idioma. Los artículos, tenemos artículos definido e indefinido. El artículo the o the, como quieran pronunciarlo. El artículo a o an. Tengo aquí sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son los que reciben la acción. Entonces, eh, los comunes y los propios. Empezamos a revisar y a estudiar. Ustedes van a estudiar esto muy bien. Al final del mismo van a tener una actividad didáctica que usted puede desarrollar para revisar si ya está aprendiendo o está adquiriendo lo que se da dentro de ese elemento del componente formativo. Voy a clicar en continuar. Y aquí empiezo ya también con las estructuras básicas, lo que es estructura básica del idioma, el pronombre o sujeto y el verbo de la oración. Entonces tenemos pronombres, los tipos de pronombres, los ejemplos. Acá tenemos cómo utilizamos esos pronombres, el verbo to be. Tenemos cómo conjugar el verbo to be. Solo hay tres verbos to be, no se compliquen. Am, are e is. Esos son los tres verbos to be que hay. Lo que vamos a diferenciar es singular o si es plural. Si hablamos de una persona que es singular o si es, o si es un sujeto plural. Y eso es lo que vamos a diferenciar. Entonces vamos a estudiar esta tablita muy bien. Vamos a estudiar muy bien lo que se da dentro de ese componente formativo, las contracciones. Y aquí tenemos, ojo pues al Cristo, como decía Melina. O al Cristo. Estructuras en el presente simple. Entonces, yo les voy a evaluar las oraciones en presente simple. Usted me envía a mí una oración en futuro, una oración en pasado, no le ayuda a probar una evidencia. Yo evalúo el presente simple. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve dentro del componente formativo y eso es lo que estamos estudiando dentro de este nivel. Usted me tiene que demostrar a mí en sus evidencias que usted está adquiriendo lo que se ve dentro de ese componente formativo. ¿Y qué es lo que vemos ahí? El presente simple. ¿Vale? El presente simple tiene tres, bueno, yo creo que la mayoría de los tiempos tienen esas estructuras. Afirmativo, negativo e interrogativo. Cuando se habla de estructuras, se habla de el orden de palabras dentro de una oración. Entonces, en el orden de palabras de un presente simple tenemos un sujeto, un verbo to be, un complemento de la oración. Eso también se podría decir sujeto o un verbo principal y el complemento de la oración. Si se dan cuenta, la oración culmina en un punto. Esto quiere decir que es una oración completa. Entonces tenemos un sujeto, aquí está Gloria, aquí está el verbo to be is, y tenemos el complemento an engineer. Así, ese tipo de oraciones cortas es lo que se requiere dentro del curso. Si usted me envían párrafos y párrafos y párrafos y encima no utilizan el presente to be, puede tener mucha cosa de información muy buena, pero la audiencia no aprobaría porque no están demostrando lo que se da entre el componente formativo, ¿vale? Y eso es para ustedes que están en un nivel uno porque realmente pues no les voy a seguir a hacer oraciones largas. Yo quiero oraciones cortas con el presente simple. I am Shelley McLean. Es una oración cortita. Sujeto, verbo to be y complemento. Eso es lo que se requiere de ustedes. No quiero que pues hagan nada, o sea, son oraciones sencillas. Por eso se llama presente simple, ¿vale? Si se dan cuenta, tiene un solo verbo, no tiene dos verbos. I go to prepare. No necesitamos varios verbos, un solo verbo. I prepare. Listo. ¿Vale? Un verbo. Por eso se llama simple. Entonces, tenemos la afirmativa, tenemos la negativa, que ya le empezamos a añadir la partícula not, que es el negativo. Y tenemos la interrogativa, y ojo, pues al Cristo, como decía Melina, y es que solo tiene un signo de interrogación. ¿Vale? Y además de eso, y lo más importante diría yo, es que el orden de las palabras cambia, por eso se llama estructura. Cuando yo les digo a ustedes, mira, esta oración no tiene estructura negativa en el presente simple. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que revisar el orden de las palabras en la oración, porque no tiene la estructura del presente simple en su forma interrogativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que el orden de las palabras cambia. Entonces ya el sujeto no es primero, sino que es el verbo. ¿Vale? Entonces miramos esto. Y tenemos una actividad didáctica. Ahí lo pueden realizar para revisar si están aprendiendo, pues, o adquiriendo el conocimiento que se requiere para ese componente formativo. Luego tenemos vocabulario. No, instructora, yo no sé ni cómo decir hola en inglés. Aquí tenemos vocabulario. Vocabulario sobre saludos.
tenemos vocabulario sobre, ¿dónde está? Aquí la actividad didáctica para esto también, pero acá, el siguiente. Vocabulario sobre el abecedario, los sonidos vocales, ¿dónde está el otro? Los colores. Tenemos los colores y los números. No, instructora, yo no sé cómo decir mi edad porque yo no sé cómo decir los números en inglés. Aquí tenemos números en inglés, ¿ok? Entonces usted va a ir revisando toda esta información, todo esto se tiene flechitas, ¿no? Utilice todos los elementos que están dentro de ese componente formativo. Y tenemos la actividad didáctica al final del mismo. Ese es el componente formativo, eso es lo que usted tiene que estudiar para este resultado de aprendizaje número uno. Recordemos entonces que el cronograma nos decía, el componente formativo, hello, it's nice to meet you, y ahora sí vamos a realizar la evidencia test EW1. Ya realicé el componente formativo, ya lo hice, terminé. Y ahora me voy a la evidencia. Entonces ya yo la abrí porque recordemos pues, acá, recordemos pues que tenemos actividad de aprendizaje guía donde están todos los componentes formativos y ahí mismo tenemos la subcarpeta, actividad de aprendizaje uno. Aquí está la evidencia y la abrimos aquí en una pestaña aparte. Entonces aquí tenemos el test y aquí nos dice todas las actividades o evidencias en el curso tienen instrucciones para usted. Aquí nos dice, no abra la evaluación si usted no está listo para realizar esta evidencia. Es una evidencia. Si usted da clic en intento de prueba de conocimiento, que es abrir el test, le cuenta como un intento de evidencia y se lo cuenta como no aprobado si no responde nada. Entonces, si no está listo para dar clic en ese botón, no dé clic, vaya a estudiar el componente formativo y venga y haga la actividad. Si usted ya hizo el componente formativo, se siente listo, va a hacer la evidencia, viene aquí, realiza la evidencia en intento de prueba de conocimiento y la va a hacer en plataforma, aquí mismo. Aquí en ese mismo espacio le va a aparecer el test, ¿ok? Bien. Usted lo realiza, digamos que usted lo aprobó, perfecto, ahí le aparece la calificación A de aprobado. Genial. Si le aparece D de no aprobado porque no lo aprobó, entonces me escribe, instructora, ya hice este test, lo hice 2 veces y me sale D de no aprobado. La verdad es que no sé qué hacer. Vea, revisemos qué pasó con el test. Y si hay que añadirle un intento, pues se le añade un intento para que usted lo pueda realizar, ¿vale? No se quede con una D. El curso está diseñado para que usted pueda volver a enviar a su audiencia. Ese es el resultado de aprendizaje número uno. Componente formativo, hello, it's nice to meet you. Y evidencia test EW. La dinámica del curso. Componente formativo, evidencia, a realizar evidencia. Componente formativo, realizar evidencia. Componente formativo, realizar evidencia. Por favor, todas las evidencias tienen instrucciones específicas para este curso. No me envíe evidencias de otros cursos. No le va a servir. Todas las evidencias de este curso tienen instrucciones para este curso. Entonces, digamos que vamos a hacer el resultado de aprendizaje número 2. Hacemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves y luego abrimos la evidencia de producto For All Smith. Entonces, si yo voy a ir a la evidencia For All Smith, perdón, sorry, a la evidencia For All Smith, aquí tengo instrucciones y tengo unas instrucciones específicas para esta evidencia. Entonces, usted va a revisar las instrucciones de cada una de las evidencias cuando las va a realizar. ¿Ok? Entonces, no me envíe evidencias de otros cursos porque no le va a servir. ¿Vale? Entonces, voy a volver al programa de actividades. Am, sí, voy a abrir el espacio entonces para preguntas. Voy a abrir el espacio para preguntas. Entonces, si van a hacer alguna pregunta, por favor, levantan la mano o me escriben en el chat. Y si levantan la mano, pues les doy el paso con el micrófono. A ver, ¿qué preguntas tenemos acá? ¿Usted es americana? No. Lo pregunto por sus apellidos. McLean Bent, apellidos de San Andrés Islas. Qué pena llegar un poco tarde, no hay problema. La sesión queda grabada, entonces queda en sesiones en línea para que usted revise la grabación. O sea que ahí mismo vemos si aprobamos o no. ¿Cuál? ¿Dónde? Mm, ¿Dónde será que me hacía la pregunta? Ok, entonces miremos esto, pues, porque no sé a qué te refieres. Angie, si quieres, me explicas un poquito a qué te refieres.
pero quiero mostrarles algo aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, vamos a entrar al curso. Mm, ok, vamos a hacer esto para que puedan tener esto en cuenta. Entonces, nuevamente, actividad de aprendizaje guía, tenemos los componentes formativos de actividad de aprendizaje uno, ¿cierto? El test se realiza dentro de la plataforma. Usted responde las preguntas, está ya configurado para que sea automático y usted recibe una calificación ahí automática. Creo que te referías a eso. Si no, me avisas, ¿vale? El foro, usted va a ingresar aquí, así como le acabo de mostrar, va a revisar las instrucciones y va a realizar su evidencia en el foro, ¿vale? Actividad de aprendizaje uno, presentación rutina diaria, que es una de las evidencias, nuevamente, evidencias, presentación rutina diaria. Presentación rutina diaria, aquí la tenemos, usted va a dar clic aquí, usted va a leer las instrucciones, usted va a revisar la evidencia y va a volver a este mismo link y enviar la evidencia por este mismo link. Video presentación, usted va a dar clic aquí, va a leer las instrucciones de la evidencia, va a realizar la evidencia y va a volver aquí al video presentación y va a enviar la evidencia por ese video de presentación. Todas las evidencias, a excepción del test EW1, tienen un tiempo de respuesta de 48 horas días hábiles laborales. Si usted envía la evidencia el viernes a las 3 de la tarde, tienen que esperar los 48 horas días hábiles. ¿Ok? Entonces, todas las evidencias tienen ese tiempo de respuesta, a excepción del test EW1. ¿Cuántas oportunidades tengo para realizar el test? El test está configurado para tener 2 intentos. Nuevamente, si usted no aprueba en los 2 intentos, me escribe. Eh, correcto, Andrea, así es. En la parte de abajo de la evaluación dice cuántos intentos. Es correcto. Profe, ¿cómo así que las evidencias? Miss Mariana, puedes revisar ahí la pregunta. ¿Cómo así que las evidencias CM se realizaría la evidencia? ¿Puedes revisar la pregunta, por favor? Y me avisas qué es lo que... No te entendí. Me vuelves a preguntar. Camila, ¿solo tendremos ese encuentro virtual o habrá más? Cronograma de actividades, Camila. Tenemos la columna conferencias web. Ahí están las fechas de las sesiones virtuales. Jonathan. Consulta. Es mi primera vez que utilizo esa plataforma adicional. ¿Dónde puedo encontrar la información? Muy bien. Voy a ingresar a Sayuna. Tiene arriba comunidad de aprendices. De clic en comunidad de aprendices. Voy a cerrar esto porque no. Y aquí te va a aparecer el link instructivos. Aquí está el link instructivos, cómo consultar calificaciones, cómo enviar evidencias, am, cómo participar en los foros, Disculpe, cómo disculpe, participar en qué los pena. wikis y demás, ¿vale? Entonces aquí están los recursos instructivos. Nuevamente, sena.edu.co, comunidad aprendices, y cuando te aparezca comunidad aprendices te va a aparecer esto, instructivos aquí en la parte derecha, ¿vale? ¿Nos puedes explicar cómo enviar las evidencias, Angie? Angie, aquí está el instructivo cómo enviar evidencias. El foro hay que responderlo en español. No, es un curso de inglés, todas las evidencias tienen instrucciones y todas las evidencias se realizan en inglés, incluyendo el foro. El foro es me, ¿no? El foro social sí puede ser en español, no hay problema. Lo que es evidencia, me refiero. Am, ¿Las grabaciones quedan disponibles durante todo el curso o me pareció leer que solo por 24 horas? No. Tenemos de 24 a 48 horas para publicar la grabación, pero te va a aparecer durante todo el curso. La grabación de las sesiones virtuales me refiero. Sí, 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 sí. Ok. Voy a cerrar aquí, colapsar todo. Sesiones en línea. Aquí, en este espacio, te va a aparecer la grabación. Entonces, aquí, por ejemplo, dice sesión de apertura y resultado de aprendizaje número 1, es esta sesión. Ahí mismo te va a aparecer la grabación y te va a aparecer durante todo el curso. Pero depende de cuánto tiempo se demore en subir a la página de reproducción. Yo lo subo aquí a sesiones en línea y te aparece un anuncio cuando ya esté disponible.
Profe, una pregunta es que mi nombre quedó mal en la plataforma y no lo puedo actualizar. ¿Qué hago en ese caso? ¿No lo puedo actualizar? ¿A qué te refieres que no lo puedo actualizar? ¿Ya hiciste la actualización de datos y no te permitió hacer el nombre? Ok. Si hiciste la actualización de datos y no te permitió hacer eso, tengo un anuncio que se llama actualización de datos personales y ahí hay información de qué tienes que hacer. Entonces, ahí está la información de quién tienes que contactar para que te haga ese cambio de nombre, ¿vale? Vale. Por error, ¿alguien me habla en el micrófono? ¿Alguien me está hablando? Revisamos. Amanda tiene el micrófono abierto. No, ya lo cerró. Ok. Por error me escribe a nivel 2, se puede eliminar. Por error te inscribiste al nivel 2, se puede eliminar. Tú puedes hacer retiro del curso que tú que creas pertinente. Eso lo haces en Sena Sofía. Am, sí. Si quieres que te mande una guía de cómo hacerlo, me envías y envías un correo y yo te mando una guía de cómo hacer el retiro. Es que vi el foro de presentación y todo respondió en español. El foro social de presentación personal, foro social, no hay problema si es en español, si en inglés no importa. La evidencia, foro Les Meet, ojo, foro Les Meet es una evidencia y es calificable, entonces sí tiene que ser en inglés, ¿vale? Tenemos varios foros en el curso, tenemos un total de tres. Tenemos aquí, ay, 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 espérame, cierro esto, que me tiene como que Zoom me abre unas vainas encima, ok, ahora sí. Entonces, en información general tenemos el foro de dudas e inquietudes, ahí hay un foro. En actividades iniciales tenemos el foro social, que es el foro de presentación personal. Y en actividad de aprendizaje guía, en actividad de aprendizaje uno tenemos actividad de aprendizaje foro Les Meet. Esa es una evidencia y ahí sí tiene que ser en inglés. ¿Vale? Todo lo que es evidencia debe ser en inglés. ¿Alguien tiene el usuario Infinix X6853? ¿Puedes cambiar tu nombre, por favor? En tu usuario aparecen tres puntitos. Da clic ahí y cambia tu nombre para poder hacerme Tienes ahí una pregunta, entonces dale, para poder saber quién eres. Laura, dime la pregunta. Ah, los medios de comunicación. Muchas gracias, Nuri, por hacerme la pregunta. Tenemos medios de comunicación. Voy a cerrar aquí. Cierra. Tenemos un medio de comunicación en la parte superior de la plataforma. Tenemos notificaciones, ¿vale? La parte superior. Tenemos el información general, la pestaña de información general. Tenemos el foro de dudas e inquietudes. Ese es nuestro segundo medio de comunicación. Y tenemos el correo. Entonces me puedes escribir al correo, el mismo correo que recibiste de bienvenida, me puedes escribir. Y ahí tenemos los tres medios de comunicación dentro del curso. Todas las evidencias cierran el 8 o ya tiene su fecha de inicio y de terminar. María Elena, la fecha límite en la que les voy a recibir las evidencias por plataforma, porque la plataforma es la que recibe las evidencias y ya está configurado y es una fecha que no se puede mover. Entonces será el 8 de abril a las 11:59 de la noche. El resto de las fechas que están en el cronograma de actividades son fechas para dar un orden de trabajo del mismo. Nada cierra en esas fechas. Todo queda abierto para que ustedes puedan trabajar. La fecha límite es el 8 de abril a las 11:59 de la noche. ¿Cómo abro los repasos para realizar las actividades? Laura, ¿cómo abro los repasos para realizar las actividades? Mm, Es que cuando me dices repasos no entendí. Y realizar actividades es otra cosa. Entonces, no sé a qué te refieres, pero nuevamente lo que se ha dicho en la sesión y que queda de la grabación, actividad de aprendizaje guía, los componentes formativos están ahí y las evidencias están en la subpestaña
actividad de aprendizaje 1. Ahí están las evidencias que ustedes tienen que realizar. Entonces, por favor, revisen esto. Podemos tener un grupo de WhatsApp. Ustedes pueden tener un grupo de WhatsApp, no tengo ningún problema. Yo no manejo un grupo de WhatsApp con los cursos, así que todo lo manejo por el correo o por los medios de comunicación que acabo de mencionar. Ustedes sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y se pueden compartir la información, los números de contacto para hacer, si quieren. Eso lo dejo, es para ustedes, lo dejo a su disposición. Daniela, cuéntame cuál es la pregunta que tenés. Daniela Ortega. Ah, pues Daniela, pues mira, eso es muy sencillo, mira. Aquí hago Daniela Ortega. ¿Lo cambiaste ya? Daniela. Ah, there we go. Eh, listo, Daniela Ortega. Si no tengo buena calificación en alguna actividad, podría seguir en el curso. Si ustedes reciben una D de no aprobado, ingresan a la evidencia y revisan la retroalimentación que se dio a la evidencia y vuelven a hacer lo que está en la retroalimentación. Lo que les solicito en la retroalimentación es lo que ustedes van a realizar para hacer su nuevo envío. No se deben quedar con una D de no aprobado, ustedes pueden volver a enviar la evidencia. Emily está de acuerdo de crear un grupo en WhatsApp, pueden hacerlo. Amanda dice envíen los números. ¿Cómo se realiza lo de las evidencias? Laura, eso lo acabé de mencionar en la sesión, entonces te invito a revisar la grabación de la sesión una vez la suba para que puedas tenerlo en cuenta. Grupo de WhatsApp, ahí están los números, ahí pueden crear los números pues para esto. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Y quién lo va a crear? Creo que alguien se está ofreciendo para crearlo, entonces, espérate, hay una pregunta. En la plataforma de escena está todo lo que usted estaba explicando, es que entre un poquito. La grabación de la sesión va a quedar habilitada. Nuevamente, la sesión, perdón. La sesión, la grabación de las sesiones virtuales van a quedar en la pestaña sesiones en línea, dan clic y aquí va a quedar la grabación. Una vez esté lista para subir. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? Alzó la mano. Pregunta, cuéntame. ¿Alguien alzó la mano por acá? Venga, aquí. Ok. Por último, quiero decirles lo siguiente. Ok, aquí hay una pregunta. Cuando se acabe el módulo, ¿cómo sería el proceso de certificación? Si usted aprueba este curso, el SENA tiene alrededor de 30 días hábiles para regenerar un certificado y eso lo recibe a través de SENA Sofía. Recibe el certificado en el tiempo estipulado para eso. Am, sí, eso sería como el proceso de certificación. ¿Podemos realizar las actividades antes de la fecha estipulada en la plataforma? Sí, Jessica ha preguntado. Y se debería pagar, ¿cómo sería? El SENA es una institución de educación gratis, de entrenamiento vocacional y laboral gratis, no tienes que pagar nada, ¿vale? Ni para registro de cursos, ni para certificados, ni nada. Se genera a través de SENA y SENA, tú puedes revisar tu certificado en SENA Sofía. Estaba diciendo algo. Y era, bien, me acordé. Am, Después de haber aprobado un curso, se puede seguir con los siguientes niveles, sí. Para el curso número 2 tenemos que, miércoles. Para el curso número 2 tenemos que haber terminado certificados a nivel, no, entonces se pueden inscribir en el nivel 2 si quieren. Lo que sí se les recomienda es que todo el programa, todos los niveles y todo lo que se ve dentro de cada uno de los cursos es secuencial. Entonces, si usted van a enviar las evidencias, lo hacen de manera secuencial. De otra manera, pues están haciendo evidencias o evaluaciones sobre una actividad
que evalúa contenidos que ya vieron durante todo el curso o durante los otros niveles. Entonces les recomiendo cómo hacerlo de manera secuencial. Pero realmente usted puede, es nada la libertad para que se registren diferentes cursos. Erika pregunta para qué se crea el grupo de WhatsApp, entonces ahí le pueden responder. ¿Cuánto se demora en la calificación de cada taller? Luego de subir en la plataforma. Cuando hablas de taller, creo que te refieres a evidencias. Nuevamente manejemos el mismo vocabulario para poder hacer la comunicación más efectiva. La evidencia, todas las evidencias, a excepción del test, tienen un tiempo de respuesta de 48 horas días hábiles laborales. Ok, si yo me inscribí a los tres primeros niveles pasados, pues ya es tu capacidad y lo que creas pertinente, pero realmente el SENA anualmente permite hacer la inscripción. Bueno. Quiero terminar aquí. Si tienen más preguntas, pueden enviármelo al correo y con mucho gusto les ayudo a responder o conseguir la información. Quiero llamar la atención a aquí. Las sesiones virtuales. Todas están en el programa de actividades, ¿no? Las fechas y las horas. La siguiente será el 19 de marzo. 19 de marzo será un jueves. Todas tienen unas fechas específicas. Las dos tienen, creo que el mismo ritmo, jueves a la 1 de la tarde. Pero las siguientes dos tienen unas fechas diferentes, entonces les recomiendo tener en cuenta eso. Nuevamente, si esto cambia, yo les notificaré a través de anuncios o de correos. Pero la siguiente sesión será el 19 de marzo. ¿Qué vamos a hacer en esa sesión? Primero vamos a hablar sobre las instrucciones de las actividades que tienen que desarrollar para ese resultado de aprendizaje, que será el número 2. Luego vamos a hablar sobre ese componente formativo y qué es lo que usted tiene que estar aprendiendo, ¿no? Ese tema del presente simple y cómo revisar esa estructura. Vamos a hacer eso, vamos a hablar sobre lo que ustedes están viendo en este momento y es la estructura del presente simple. Y luego vamos a hacer unos ejercicios. Siempre vamos a hacer ejercicios en las sesiones virtuales para que ustedes puedan ir afianzando un poquito más ese conocimiento que están viendo en el componente formativo. Antes de irme, yo quiero hacerles unas preguntas a ustedes. Bueno, son unas preguntas. Eh, oh, el, las sesiones virtuales, nuevamente, Ani, como te acabé de mencionar, o como les acabé de mencionar a todos, es lo que vamos a ver, ¿no? Instrucciones de actividades, luego vamos a hablar sobre los temas que están viendo dentro de ese curso y estamos en un ejercicio sobre esos temas. Quiero hacer una pregunta, por favor, me responden en el chat. ¿Cuál es la fecha en la que el sistema cierra todas las actividades? Ustedes no van a poder enviar más actividades. Fecha y hora, por favor. Emily dice, Laura dice, Amanda dice, Helen dice, Adika, Jimena, Jonathan. Laura, otra vez, pon la fecha ahí, por favor. Ajá, ajá. Ok, muy bien, muchas gracias. 8 de abril, 11:59 p.m. Tengo, vamos a hacer el ejercicio hipotético como si fuese el 20 de abril, perdón, el 20 de marzo. El 20 de marzo yo me di cuenta que yo no he desarrollado el test EDW1. ¿Puedo hacerlo o ya cerró? Puedo hacer, puedo revisar. Jajaja, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ok, sí puedo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene el usuario de Samsung la sesión? Por favor, puedes cambiar tu nombre. Me dices que 10 de abril, ojo, el 10 de abril, ya no hay ni siquiera plataforma, ¿vale? Es el 8 de abril a las 11:59 de la noche, la última fecha en la que ustedes pueden enviar evidencias, ¿vale? El 10 de abril ya el curso cerró completamente.
Ni siquiera van a poder ingresar a mismo. Téngalo muy presente, por favor. Y cambia tu nombre para poder identificarte en Zoom. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, pueden realizar. Última pregunta. Si yo tengo una calificación en D, digamos que el foro me salió en D, ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedo con esa D? Puedo volver a mandarla para que la aprueben. Ok. Revisar los comentarios de la actividad. Te pido la autorización para repetir. Se debe revisar la retroalimentación y luego enviarla. Ver retroalimentación. La puedo volver a enviar. Revisar la retroalimentación y presentarla nuevamente. No puedo volver a enviarla. A mandar la actividad según sus comentarios. Moto los comentarios. Ok. Si le salió una evidencia en D, usted no me tiene que solicitar permiso para enviar nada. Usted entra a la evidencia, revisa la retroalimentación de la evidencia y hace lo que le indico en la retroalimentación. Para volver a enviar la evidencia, ahí les voy a indicar qué debe hacer. ¿Ok? Entonces, no se queden con una D no aprobado, revisen la retroalimentación de la evidencia. Si ustedes van a calificaciones, ahí les va a salir un compilado de todas sus calificaciones. El foro, por ejemplo, el foro Les Meet va a tener su retroalimentación en el foro. Y por eso siempre les solicito ingrese a la evidencia como tal y revise lo que les estoy solicitando en, en la retroalimentación. Instructora, pero es que yo no sé qué me salió mal, por qué me salen de ingrese a la evidencia, ¿vale? Realice el proceso de ingresar a la evidencia, revisar qué fue lo que se le dijo a su evidencia y volver a realizar la evidencia. Pues lo que le digo aquí en la retroalimentación. Muy bien por todos lo que es, nos indican esto. Listo, estamos a tiempo, tenemos una hora ya en sesión. Muchísimas gracias por asistir a la sesión. Ahí veo que Amanda ha creado el, el link para el WhatsApp. Les recomiendo, como vamos a cerrar la sesión, entonces les recomiendo copiar el link y ponerlo en un explorador diferente para que no se les pierda el link, ¿vale? Eh, Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy, la sesión de apertura. Nuevamente va a quedar grabada, queda en sesiones en línea, ahí queda pues la información, ¿vale? Sesiones en línea, y va a quedar la información. Y yo quedo pendiente a sus preguntas o inquietudes. Ahí tenemos el correo, la notificación superior y el foro de dudas e inquietudes, ¿vale? Y pues ustedes tienen ese medio entre ustedes, así que lo pueden realizar. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima sesión el 19 de marzo. Hasta luego, que tengan buen día. Bye bye.